Yo sé que Dios nos va a hablar esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Así va a ser. Algo que te va a cambiar la vida, que te va a sacar de alguna situación en la que estoy seguro que si ya no, en algún momento sí estuviste envuelto, en algún momento sí te afectó. Y espero que esta enseñanza sea para otras personas, no para ti. Pero si por alguna razón tú todavía tuvieras algún problema con esto, estoy seguro que hoy Dios te va a sacar de allí y vas a aprender también cómo ayudar a otros a salir de este problema. Así que el tema de esta noche lo tendremos en las pantallas en cualquier momento. Los técnicos están trabajando arduamente y ahí está, ya lo tenemos. Superando el remordimiento. Superando el remordimiento. La semana pasada hablamos de la culpa. ¿Sí? Lo que hoy vamos a hablar tiene una relación directa con ello. Y estaremos hablando de cómo el remordimiento siempre es algo que Satanás trata de traer a tu vida para detener la obra de Cristo en ti y a través de ti. Así que los que trajimos Biblias, levantémosla y vamos a declarar con convicción. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Los niños ya han salido. Imagino que las maestras también. Así que vamos a continuar con nuestro tema. Todos, hermanos, en algún momento hemos hecho cosas que nos hubiera gustado nunca haberlas hecho. ¿A alguien le ha pasado algo así o nomás a tu servidor? Que las recuerdas y gloria a Dios que hoy ya no tiene peso sobre tu vida. Pero hubo un tiempo en el cual literalmente volvías a sufrir, volvías a tener la pena, la vergüenza, como si ese acto, esa palabra que dijiste, ese pensamiento que tuviste acabara de suceder. Y es algo que aunque van pasando los años, parece que se va volviendo más fuerte. Algo que quisieras que jamás nadie se enterara, porque se convierte en un hecho demasiado vergonzoso para ti. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Tu servidor le pasó. Así que no importa qué tan gravemente te equivocaste, qué tan mala fue la decisión que tomaste, qué tan terrible fueron las palabras que dijiste o las acciones que hiciste donde te lastimaste a ti mismo o lastimaste a alguien. Debes de saber que el remordimiento, mi hermano, es precisamente de lo que sufrirán las personas cuando lleguen al infierno. Si quieres saber qué es un poquito de lo que sufrirán ahí las personas, nada más recuerda cuando tenías remordimiento y multiplícalo por varios millones y más o menos te dará una idea. La gente que esté ahí le va a doler, porque el remordimiento es un dolor. Le va a doler no haber tomado buenas decisiones, no haberlo hecho a tiempo, no haber escuchado a aquellas personas que vinieron y les hablaron de Jesús. Allí entrará el remordimiento, ¿sí? Será un dolor eterno. Así que a veces, bueno, iba a decirte algo que yo considero, pero eso no lo dice el Señor, lo digo yo, así que como lo digo yo, mejor no te lo comparto. Entonces, el remordimiento es un dolor que viene acompañado de una sensación de pérdida, de una sensación de tristeza. Tiene como objetivo que tu mente no se salga de un momento específico en tu vida. Trata de obstaculizar tu relación con Cristo.
termina robándote la alegría, el gozo, y te hace condenarte a ti mismo. Eso sucede mucho también como papás. Algún error que hayas cometido y con el paso de los años empiezas a sentir ese dolor, esa tristeza, y si no atiendes rápidamente ese problema, terminará robándote incluso tu familia. Por eso es importante hacerlo a un lado. Es importante solucionar este problema, porque lo que este problema va a buscar es que te concentres en tu pasado, que vivas allá, que no estés viviendo el presente y por supuesto que no estés planeando tu futuro. Te va a hacer centrarte en tu error, en tu falla, en tu pecado, no en lo que Jesús está haciendo en tu presente, ni lo que quiere hacer por tu futuro. Este remordimiento, mi hermano, es una variante de lo que es la condenación. Viene directamente de Satanás. Él es tu enemigo, tu acusador. Debemos aprender a superar este sentimiento que llega a ser muy pesado. Llegas a creer que incluso los problemas que vas enfrentando en la vida, los sufrimientos que vas experimentando a lo largo de tu vida, pienses que te los mereces, incluso que se están quedando cortos comparado con lo que te merecerías si todavía se tomara totalmente en cuenta tu error. De esta manera Satanás no te permite avanzar hacia el futuro que Dios ha planeado para tu vida. Siempre va a tratar de acusarte con algo de tu pasado, ¿sí? Va a tratar de llevarte hacia allá, y lo puede hacer de dos maneras. Una de ellas es el remordimiento. En un momento te hablaré de la otra, ¿sí? Aunque hoy nos centraremos en el remordimiento. Así que aprende a enfocarte en Jesús, en lo que Él ha hecho en la cruz, y no en tu error, no en tu pecado. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 12, verso 10 y 11, por favor. Apocalipsis 12, verso 10 y 11. Dice la palabra: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Verso 11. Fíjate cómo dice la palabra: y ellos le han vencido. No dice que tú le vencerás. No dice que si lo declaras entonces sucederá. Dice ya sucedió. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que el enemigo siempre está tratando de traerte de regreso al pasado, a ese error, a aquel asunto del que nadie sabe. O si alguien más lo sabe, puede ser que también sea tan culpable como tú. O a lo mejor él es el único culpable, pero el enemigo te ha estado acusando, diciendo que fuiste tú quien provocó todo lo demás. Todo esto proviene del enemigo, intentando dejarte atascado en aquellos errores que cometiste, o en aquellos que no los cometiste, de los cuales no eres culpable, pero que desde muy pequeño te han hecho sentir culpable. Esto es muy común en las víctimas de violación, sobre todo cuando son muy jóvenes. La persona empieza a pensar hasta qué punto también él provocó que esto sucediera. Y el enemigo toma este tipo de cosas para tratar de afectar el futuro de una persona. Así que dice la palabra que nosotros lo hemos vencido por el poder de la sangre de Jesús. No que lo venceremos, sino que ya lo hemos vencido desde el momento en que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Así que toda esta victoria se hace efectiva en tu vida por creerlo desde tu corazón. No es hasta que lo confiesas,
Sí puedes confesarlo como resultado de que lo creíste, ¿sí? Pero debes de saber que es el resultado de creer que cuando Jesús murió en la cruz, su sangre te ha cubierto todo error, todo pecado, toda falla, y que delante de Dios cualquier error, cualquier falla ya no existe. Y ese acusador, su acusación ha sido vencida en el momento en que tú y yo creemos que Jesús ha cubierto cualquier falla de nuestra parte. Amén. Entonces, debemos aprender esto, creer en el sacrificio de Jesús. Él va a tratar de acusarte de día y de noche. Sus acusaciones tendrán por objetivo que sientas culpa, ¿sí? Tendrán por objetivo que te sientas indigno. No mereces, tú tratas de obtener un mejor hogar, y cuando este hogar no se da, empiezas a pensar que es el resultado de aquel error que tuviste. Así que creer en la sangre de Jesús que te ha perdonado todo pecado, deshace, ¿sí? Toda acusación, todo lo que el enemigo esté tratando de traer contra ti. Mira lo que dice Primera de Juan 1:7. Dice la palabra: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No te limpiará, te limpia simplemente por creer en Él, ¿sí? Acusar a alguien, mis hermanos, es tratar de imponerle una culpa, una carga, que esta persona sufra las consecuencias de un error y decirle que lo tiene que pagar, ¿sí? Siempre el enemigo va a señalar tus faltas, tus errores que son verdaderos. No estoy hablando de que te está tratando de culpar con mentiras. Son fallas que tú puedes decir: es que esas sí las cometí, sí son mis errores, sí son mis pecados, pastor, pero esto sucedió después de que yo acepté a Jesús como Señor y Salvador. No importa, su sangre ha cubierto, te ha limpiado de todo pecado pasado, presente, incluso todo pecado futuro. Si después de aceptar a Jesús fallaste, esa falla está cubierta con la sangre de Cristo. Así que si crees, has creído en Jesús, en el derramamiento de su sangre, aunque tu falla sea verdadera, aunque fue un pecado que a los ojos de los demás es grave, aún así debes de darte cuenta, debes de creer que Dios no te inculpa de pecado. Dios no te culpa de nada. ¿Por qué no? Porque todas esas fallas, sean pasadas, sean presentes o sean futuras, ya se las cobró a Jesús. Te lo he dicho. Es como si alguien llegara al restaurante donde tú estás y les dijera a todos: pónganme atención, he pagado la cuenta de todos, ya no tienen ustedes que pagar nada, así que en cuanto terminen se pueden ir sin pagar nada. Y de pronto, cuando te levantas, llega el mesero y te da la cuenta de lo que consumiste. Y tú le dices: bueno, pero es que la persona dice que ya pagó. Sí, pero esa persona ya no está aquí, así que ya podemos volverles a cobrar nosotros. ¿Cuántos de ustedes dirían: eso es justo? Eso sería totalmente injusto, porque ya se pagó. De la misma manera, Dios nunca te va a culpar de ningún pecado pasado, presente o futuro, porque todos esos pecados ya se los cobró a Jesús. Jesús pagó tu cuenta y mi cuenta, ¿sí? Mira lo que dice Romanos 4:8. Dice la palabra: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Te fijas que no dice bienaventurado el varón que no pecó? No dice eso. Dice que aunque pecó, el Señor ya no le inculpa pecado. Ya no. Cada vez que sientes remordimiento, culpa, vergüenza, es el enemigo. Cada vez que está viniendo a tu mente el recuerdo de ese momento,
de aquella ocasión. No es Dios quien está detrás de ello. Debes de darte cuenta y saber detenerlo a tiempo, porque se va a convertir en una bola de nieve que después no podrás detener. Te va a costar mucho trabajo salir de allí. Cada vez que sientes culpa, condenación, vergüenza, remordimiento, Dios no está detrás de ello. Aunque te esté hostigando el pastor con un recuerdo, porque muchas veces Dios ya no te inculpa de pecado, pero la iglesia sí. La iglesia sí trata de que te mantengas en condenación, en culpa, en vergüenza. De hecho, sí, yo he estado en lugares donde se predica, debería de darles vergüenza. Dios no está detrás de todo esto. Jesús también derrotó la vergüenza. Así que las acusaciones que percibes nunca vendrán de Dios, siempre vendrán del diablo. Por lo mismo, debes de tener cuidado en no participar en acusar a nadie más, porque si Jesús llevó todas tus culpas, todas tus fallas, la de tus hermanos, pues también a ellos los perdonó completitos. A tu esposo sus errores, ya se los perdonó. Ya no tienes que estarle sacando sus errores. A tu esposa, sus errores también ya se los perdonó. No tenemos por qué estar sacando cosas del pasado. A tus hijos, errores que han cometido, pecados por los cuales ya les sancionaste, en algún momento ejerciendo autoridad, los disciplinaste. Ya no lo vuelvas a sacar al futuro, porque ya llevaron su sanción. Mira, en una ocasión tu servidor, fui maestro de secundaria, y algunos alumnos, al final del año escolar, hicimos un viaje junto con tu servidor. La verdad es que Dios siempre me dio gracia con los muchachos. Así que cuando les preguntaron qué maestro quieren que los acompañen, pues me señalaron a mí. Y obviamente, pues a mí que me gusta también viajar, accedí a ir con ellos. Y de pronto, estando en Guadalajara, hay una plaza que se llama la Gran Plaza. Y entonces yo les había dicho a los niños: aquí nos vemos en 2 horas. 2 horas para que vayan, compren lo que quieran y regresamos aquí. ¿Sí? Van a ir en grupos de 3. Así que cada quien buscó mínimo 3, hasta el grupo tan grande como ellos quisieran. Y se fueron. Pero 3 niñas después de 2 horas no llegaron. Pasó media hora, pasó 1 hora y no regresaron. Eran aquellos tiempos que todavía podía darse uno el lujo de dejar ir a los adolescentes a donde quisieran. Entonces, cuando no llegaron, ya te imaginarás la preocupación que les voy a decir a sus papás. Y entonces fuimos a buscarlas, no las encontramos, regresamos 2 horas más tarde. De pronto vimos a las 3 niñas que venían corriendo de muy lejos. Y entonces, cuando ellas vinieron, les dije a todos los demás: súbanse, déjenme con ellas solas, ¿no? Y entonces las llevé para atrás del autobús y ya te sabrás, ¿no?, cómo las puse. Les puse una regañada. Y entonces ellas dijeron: tiene razón, profe, tiene razón. Y entonces ya nos subimos después de la regañada, y de ahí fuimos a otro lugar. Era una pista de hielo donde ellos iban a patinar. Y bajaron todos, y las 3 niñas vinieron conmigo y me dicen: profe, nosotros de castigo ya no vamos a bajar a patinar, porque sabemos que hicimos mal. Y yo les dije: no, porque ya las regañé, ya les llamé la atención, ya las hice pasar un mal momento, ya no les puedo cobrar doble lo que hicieron. Las culpas han quedado perdonadas, ya la sanción fue impuesta, así que se me bajan las 3 y disfrutan de lo que vinimos a hacer. Y dijeron: ¿en serio no nos va a sancionar más? Le dije: no, eso no puede ser.
ya les llamé la atención, les dolió lo que les dije y dijeron, no, usted nunca nos había regañado, la verdad que sí. Entonces ya ni estoy enojado ni a gusto voy a sentir. Estuviera enojado, las dejo aquí de una vez, las subo a un autobús a Lázaro para que se les quite, pero ya no era necesario. De la misma manera, hermanos, aprendamos. Le llamaste la atención a tu hijo por algo, no lo estés sacando después. Esto sucedió en la mañana y en la tarde, ¿qué crees que ya se me olvidó? O la semana que sigue, o un mes después. Ya no debe de ser, ¿sí? Hubo alguna sanción, porque los padres podemos imponer sanciones a nuestros hijos, debemos disciplinarlos. Entonces ya, de la misma manera, Dios ya le cobró todo a Jesús. Ya no tiene nada, ningún problema contigo. Tu hijo cometió un error, déjame decirte cuál es el problema de continuar culpándolo. Le vas a hacer pensar que él es un mal hijo. Le vas a hacer pensar, si dijo una mentira, que él es un mentiroso imperdonable. Lo único que vas a lograr es que el muchacho siga mintiendo. De acuerdo al error cometido, le vas a hacer creer que él tiene él viene dañado y que él es una mala persona, un mal hijo. Y va a continuar atorado en aquello que tú le dijiste. Así que no lo culpes. ¿Hay alguna sanción? Te he dicho siempre, ¿quieres darles donde les duele a los adolescentes? Quítales el celular. De verdad te van a decir, no, mejor azótame con el látigo, pero no me quites el celular. Sí, entonces, pero no lo estés culpando, acusando. Ya no. Así que Dios no culpa a nadie que haya creído en Jesús como Señor y Salvador, pero tampoco a tus hermanos en Cristo. Piensa en aquel hermano, hermana, en aquella persona con la que después de un tiempo ya no te llevaste bien. Quiero que sepas que a esa persona el error por el que tú ya no te llevas bien, Dios se lo perdonó. Dios le perdonó en Cristo Jesús ese y todos los errores que vendrán en el futuro. Ahora, nadie diga, pues entonces hagamos lo que sea, lo que nos venga en gana, al fin todo está perdonado. Debes de saber que al final irás al cielo, pero en esta tierra pagarás tus errores. Dios ya no te los tomará en cuenta, pero toda falla, todo pecado, todo error tendrá consecuencias en esta tierra. Una joven que haya decidido mantener relaciones con su novio antes de casarse, Dios le perdonará ese pecado. Pero ¿verdad, pastor, que ya no saldrá embarazada? No, todo seguirá su curso natural. ¿Sí? Serás una futura mamá soltera perdonada. ¿Sí? Y tendrás que sobrellevar todo lo que ese pecado conlleva. No delante de Dios, porque Él ya te perdonó, pero sí en esta tierra. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Una mentira que hayas dicho, es verdad, el Señor te habrá perdonado, irás al cielo, pero esa mentira tendrá sus consecuencias tarde que temprano en esta tierra. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? Así que no se trata de hacer lo que me venga en gana, porque a fin de cuentas en esta tierra lo voy a pagar. Así que si Dios ya no culpa a los hermanos, a otras personas de algún error, de algún pecado, de alguna falla, ¿por qué vas a culparlos tú? Cuando lo haces, fíjate bien, cuando comentas con otras personas, es que eso no se hace, es que esa persona es así y es así. Déjame te pregunto, ¿estarás haciendo la obra de Dios o la obra del diablo? Porque Jesús no culpa a nadie. Es más, Él dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, la obra de quién estás haciendo cada vez que le estás sacando, como decimos en México, sus trapitos al sol a las personas. No es la obra de Dios. Dios quiere que vayas y les digas que tienen perdón en Cristo Jesús, que todo está perdonado,
Pero si tú vas y más bien los culpas, entonces no estás haciendo la obra de Dios. Créeme, hay iglesias donde la culpa forma parte de la disciplina, la condenación, la vergüenza. Señalarlos desde el púlpito forma parte del servicio normal, parte de una enseñanza. ¿Te das cuenta? Imagínate, bueno, en una ocasión, esta me la platicó alguno de ustedes que después de asistir a otra iglesia, asistieron con nosotros. En una ocasión, un esposo que había caído en adulterio, de pronto vino a la iglesia y regresó con su esposa lo perdonó, y entonces él, tratando pues de regresar en el Señor, se sentó hasta adelante con su familia. Y el pastor de repente lo señaló y dijo: Dios no va a perdonar a tipos como tú, que eres un adúltero y eres esto y aquello y lo otro. Imagínate delante de todos los hermanos. Eso jamás viene de Dios. Dios no culpa a nadie. Si hay un error, es bueno tomar un hermano, yo como pastor, y decir: hermano, pasaste por este problema, hay que atenderlo. Si tú quieres, yo te puedo ayudar, pero eso es aparte. Déjame enseñarte, déjame decirte. ¿Sí? Jamás avergonzándolo delante de los demás. También esto es algo que también llega a suceder mucho, sobre todo cuando hay un visitante que tiene el don de profecía. En otra ocasión, varios jóvenes, dijo: quiero orar por los jóvenes. Pasaron varios jóvenes y entonces vino el hermano, le puso las manos cerca de, entre los hombros y la cabeza. Y de pronto bueno, no es profeta, el hermano, el predicador, dijo así y quitó las manos y dijo: ¡guau! Estás en fornicación. Y ya sabes, los hermanos, no todos volteando. Eso jamás Dios lo dirá en una profecía. Nunca va a exponer a nadie, hermanos. Yo recuerdo que en ocasiones venían hermanos a la iglesia donde crecimos, que bueno, la verdad es que nuestro pastor los presentó como profetas, y hace cuenta que de pronto iban orando en lenguas y vigilaban, miraban a todos los asientos, y cuando tú veías que la mirada iba hacia tu fila, te agachabas, ¿no? Porque te pasaban al frente y te sacaban tus trapitos al sol, y tú decías: no, que a mí no me den profecía. Sí, nadie queríamos. Así que nunca sucede de esa manera. Dios jamás va a avergonzar a alguien, ¿sí? Así que no debemos de traer culpa sobre las personas. Cometieron un error, necesitan saber que aún a pesar de ese error, Jesús les ama. No solo Jesús les ama, incluso va a aprovechar su error, su pecado, para hacer algo grande con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el enemigo sabe el efecto que esto trae contra nuestra conciencia, contra nuestra vida. Por eso trata de recordarte tus pecados y tus fracasos constantemente, ¿sí? Y además quiere que le ayudes a culpar a otros. ¿Sabes qué? Yo no me he podido acercar a fulano tal, ¿me ayudas recordándole su error? Sí, platícale a los demás el error que tú sabes de aquel hermano. ¿Me ayudas? Y lo peor del asunto es que a veces sí le ayudamos. Así que el plan del enemigo es que tanto tú como los demás hermanos se concentren más en tus pecados, en sus pecados, en tus errores, en sus errores, que en la sangre de Jesús, que en la victoria que Jesús tuvo sobre el enemigo en la cruz. Así que Él quiere que provoques que otros creyentes se enfoquen en sus pecados, se sientan culpables, y te hace pensar que les ayudas. ¿Sí? Alguien le tiene que hacer ver que está mal, pastor, pero tú no eres esa persona. Eso lo hace el Espíritu Santo. Él es el que guía a las personas a toda verdad. No te toca a ti, no me toca a mí. ¿Alguien está comprendiendo esto? Así que Él quiere que todos estemos centrados en los errores del pasado
en vez de estar centrados en nuestro Salvador. Y eso, mis hermanos, es algo de lo que debemos de estar atentos, que el enemigo no lo haga. Cada vez que te empieza a hacer sentir que eres un mal papá, una mala mamá, un mal esposo, una mala esposa, no es Dios. Dios no está detrás de eso, es el enemigo. Primera de Juan 1:7, una vez más, por favor. Fíjate lo que dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Caminar en la luz es caminar en Jesús, en la palabra. Necesitamos recordarnos esta escritura cada vez que el diablo trata de imputarnos pecados o trata de que nosotros señalemos los pecados de los demás. Porque cuando le hacemos caso y nos concentramos en nuestras fallas o tratamos de que los hermanos se concentren en sus fallas, ya no estamos caminando en luz, sino estamos caminando en tinieblas. Debemos darnos cuenta de eso. ¿Sí? Entonces, el diablo trata de que te concentres, de que vivas tu vida allá, en aquel momento terrible, tan vergonzoso. Solo de recordarlo, incluso a algunos les ha dado por pensar en morir. Mejor me muero antes de que alguien se entere de eso. Así de terrible es el remordimiento. Él quiere que te recuerdes de todo eso, todo fracaso, y que no te des cuenta que Jesús ya pagó por cada error, ¿sí? Por cada falla. No solo cuando creíste en Él, ¿sabes que Jesús llevó tus fallas, incluso cuando tú todavía no lo habías aceptado como Señor y Salvador? Él fue el pago, la ofrenda de paz, la compensación por tus pecados, por tus errores. Callas al diablo cada vez que recuerdas lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por los demás hermanos. Si te diste cuenta que el hermano fulano de tal pasó por esta situación, o ya nos dimos cuenta, es el momento de decirle a quien nos vino a informar: sí, pero te recuerdo también que Jesús ya le perdonó ese pecado. Las consecuencias las va a tener que enfrentar el hermano, y hasta donde el Señor lo permita le vamos a ayudar, pero no vamos a ayudar al diablo a culpar a nadie más. ¿Alguien está entendiendo lo que el Señor nos está enseñando? No somos nadie, ni vamos a ayudar a nadie recordándole sus fallas, sus pecados, ¿sí? Primera de Juan 2:2 dice la palabra: Jesús es la propiciación por nuestros pecados, la ofrenda perfecta, el pago más que justo, porque el pago de Jesús, haz de cuenta que tú le debías a Dios $1,000,000 y el sacrificio de Jesús dejó un pago de $1,000,000,000, sobrepasó tu deuda, ¿sí? Por eso Él es la propiciación, quiere decir Él es el sacrificio propicio, el sacrificio perfecto, necesario por nuestros pecados, no solo por los nuestros. Otra vez, la palabra quiere que no solo te centres en ti, también los de aquella persona que no te gusta mucho su forma de ser. Es que, pastor, esa persona ha fallado mucho. Bueno, nos hemos dado cuenta, pero también a muchos no se han dado cuenta de nuestras fallas, ¿sí? Entonces, también por los pecados de esa persona Jesús murió, y no solo por los de esa persona, por los de todo el mundo. Tu vecino que no conoce a Cristo, Cristo también llevó sus errores, sus pecados. Él todavía no se ha dado cuenta. El día que él acepte a Jesús, será tan justo, santo y limpio como tú y yo. Mientras tanto, ya no debemos de verlo como esa mala persona. Allí es donde va a haber un cambio en tu trato con toda la gente.
todavía no tratas bien a todos porque piensas que la obra de Jesús solo fue hecha en ti y que en los demás como que pues también el Señor ahí la lleva, ¿no? Pero no tanto como contigo. Cuando la obra de Jesús fue completa contigo, pero también con los demás. ¿Alguien está entendiendo esto? No debemos levantar juicio. No empieces a decir, es que eso es más terrible, porque delante de Dios todo lo malo que hicimos nuestros hermanos y nosotros fue igual de terrible, pero su sangre ha pagado toda falla, todo error, todo pecado. Juan 1:29, por favor. Juan 1:29, el Evangelio. Esto lo hemos dicho en varias ocasiones. Juan el Bautista dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podemos señalar ni a los no creyentes. No podemos decir qué terrible, qué vergonzoso, ¿cómo es posible? Jesús llevó los pecados de ellos. Ves a las personas que están peleando por sus derechos, a las mujeres por sus derechos de las mujeres, las personas que son homosexuales por sus propios derechos, y a veces la iglesia los juzgamos y los condenamos cuando Jesús llevó los pecados de ellos también. Ellos necesitan enterarse que Jesús, que Dios los ama. ¿Sí? Necesitas decirle que lo único que requieren es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero yo creo que me van a pedir que deje de ser homosexual. Mira, yo era mentiroso y cuando llegué a Cristo, Cristo no me dijo que dejara de ser mentiroso. Él simplemente me recibió y creer en Él me cambió. Así que lo que haya que cambiar en ti, tú deja que Jesús se encargue. Tú no te preocupes por nada. Él te recibe, llevó todo pecado. No importa qué tan grave lo veas. El Señor Jesús en Cristo, Dios te ha perdonado en Cristo Jesús. Solo lo necesitas a Él. De lo demás el Señor se encarga. Así que puedes vencer el remordimiento, la culpa, la condenación y la vergüenza recordándote constantemente Romanos 8:1. Por favor, vemos Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación. ¿Cuánta, mis hermanos? Ninguna. No permitas, no dejes que traten de etiquetarte por un error pasado, que traten de amedrentarte, molestarte por un error pasado, porque en Cristo Jesús ese error ya no existe, ya no es real. Forma parte de una persona que no eres tú. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no tratan de cumplir los 10 mandamientos, sino los que viven por fe, por gracia. Así que recordamos esta escritura y eso te va a ayudar. No hay condenación, no lo permito porque no hay condenación. Entre esposos, en medio de discusiones, sale muchas veces el pasado. ¿Qué crees que ya se me olvidó aquello? Es el momento de decir, no me importa, a mi Señor ya se le olvidó, que es lo más importante. Y yo no volveré a sentirme culpable de algo que la sangre de Jesús ya perdonó. Amén. No permitas que no te regresen. A veces sin querer vamos haciendo que la gente se regrese a un punto del cual el Señor Jesús ya lo sacó. Y no debemos permitirlo eso de nadie. Mayor es Cristo que cualquier otra persona en nuestras vidas. Amén. Así que cuando te sientes condenado, necesitas recordarte, no hay condenación en Cristo Jesús y yo estoy en Cristo Jesús. Ninguna. Para mi Señor es como si esto nunca hubiera ocurrido. Me estás hablando de una persona que ya se murió. Así que no voy a recibir eso. Filipenses 3:13, por favor. Dice la palabra: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que haya ocurrido en el pasado ya, mientras sigas recordándolo, ponme atención en esto, mientras sigas recordando un error del pasado, te estás arriesgando a volverlo a cometer, porque un pecado te genera una conciencia de pecado que te hace pensar que el problema eres tú. Y entonces ese error del cual te has avergonzado por muchos años, puedes volverlo a cometer. Dios te ha perdonado incluso si volvieras a caer. Pero lo que debes de entender es que no te va a dejar escapar de ese pecado, te va a amarrar a ese vicio, a ese mal hábito. Por lo tanto, no debes de condenarte. Es algo que he hablado con personas que sufren de alguna adicción. Me dicen, pastor, lo intento dejar, pero no puedo dejarlo. Y le digo, no hay problema. Cada vez que vuelva a haber una recaída, solo agradece a Jesús que llevó ese pecado en la cruz también. Y no te condenes, no te sientas culpable. Pero lo que estoy haciendo está mal. Pero recuerda que en Cristo Jesús ya estás perdonado de cada vez que haya una recaída. No pasa nada, tú sigue adelante. Mientras sigas sintiendo culpa y condenación, avergonzándote por eso que está sucediendo, vas a quedar atado a ese problema. Pero el día que digas, no importa, hoy volví a tener una recaída, pero en Cristo Jesús soy libre, en un tiempo mucho más corto del que esperabas, estarás completamente libre de ese problema. Amén. Así que aprende a no engancharte, a no regresar al pasado por lo malo. Pero aquí te va algo también. Tampoco se regresa al pasado por lo bueno. Tampoco. No sirve. Ya es pasado. Pero fueron tiempos magníficos, pastor. ¿Y de qué te sirven? Ya están en el pasado. Recuerdo mucho a un hermano que ya está en la presencia de Dios, que constantemente estaba hablando de todo lo que Dios había hecho con él en el pasado. Y por estar viviendo en el pasado, se atoró allá, en aquellos tiempos donde Dios hizo cosas sobrenaturales. Y era verdad, no estaba mintiendo. En aquellos tiempos donde Dios lo usó grandemente, y era cierto. Él no estaba mintiendo, pero por quedarse allá ya no pudo. Dios ya no pudo hacer nada con él en su momento. Después falleció y fue a la presencia de Dios. Lo mismo sucede con muchos de nosotros. Pastores, que fueron tiempos donde yo me sentí tan bien, donde yo era feliz y todo eso se fue. Debes de saber, todo en esta vida va a cambiar, todo. Nada se va a quedar igual. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la cosecha, el día y la noche. ¿Qué más dice? El invierno y el verano. Habrá cambios, todo va a cambiar, nada es para siempre. Y debes de entender que no son ni los tiempos, ni las personas, ni las situaciones las que te hacen feliz. Es Cristo Jesús, y Él está contigo en el invierno como en el verano, en el día como en la noche. Y solamente una cosa es segura en esta tierra: todo va a estar cambiando, pero en cada cambio Dios estará contigo, y eso es suficiente para ser feliz. La fuente de felicidad es Cristo. No un momento dado en la vida, no ni siquiera los momentos buenos en la presencia de Dios. ¿De qué te sirven si esos ya se fueron? ¿De qué te sirve que Dios haya manifestado cosas grandes contigo en el pasado? Dios quiere manifestarlas ahora, no en el pasado. Así que olvida lo que queda atrás, todo lo malo, pero también todo lo bueno. Matrimonios donde dicen, hombre, es que cuando éramos novios él era atento, él esto, aquello, lo otro. Nomás nos casamos y todo cambió. Deja de vivir allá. Es que todo va a cambiar, es una promesa de Dios. Todo va a estar cambiando. Y Él te ha dado la capacidad, lo necesario para ser feliz
en medio de cada uno de esos cambios. ¿Alguien está entendiendo esto también? Entonces, dejo atrás lo malo, pero también lo bueno. El enemigo, cuando no te puede detener con lo malo, ya sea porque no hay nada que te acuse, o ya sea porque fue algo que lograste vencer por creer en la sangre de Jesús, entonces te empieza a enganchar con cosas buenas. ¿Te acuerdas? Qué buenos tiempos, qué momentos aquellos. Y tú empiezas, sí es cierto, wow, qué bonito. ¿Por qué se tuvo que acabar? Porque se tiene que acabar, porque nada es permanente, solo Cristo. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. De lo único que tenemos que estar tomados, mis hermanos, es de la palabra, nada más. Los tiempos bonitos, gloria a Dios. Vendrán tiempos todavía donde Dios mostrará una gloria mucho mayor, siempre y cuando aprendas a soltarte de lo bueno del pasado también. ¿Sí? Todos tenemos un pasado, sea bueno o sea malo, ya no tenemos que vivir allá. Dice la palabra que cuando alguna persona dice que los tiempos pasados fueron mejores, no está hablando con sabiduría y está dando una profecía. El futuro será más malo. Lo bueno ya se quedó atrás. De aquí en adelante todo será malo. ¿Cuántos quieren un futuro malo? ¿Sí? Y la palabra es clara. Todo aquel que habla diciendo que los tiempos pasados fueron mejores, no habla con sabiduría. No viene de Dios esas palabras, esos pensamientos, entiéndelos. Siempre que se trate de ir al pasado, incluso aunque sea algo bueno, fue el enemigo. A menos que sea algo que pueda ayudar hoy en el presente. ¿Sí? Tu testimonio es bueno siempre y cuando sea para ayudar a alguien a salir de cierto problema. Es algo que pasa con mi hermano Carlos Eduardo Catari. Él habla de su pasado para tratar de ayudar a la gente a tener un mejor futuro. ¿Sí? Pero no habla de su pasado ni avergonzándose o culpándose, ni tampoco como queriendo regresar a esos tiempos. ¿Sí? Eso no es importante. Para él lo importante es quién lo sacó de allá y cómo puede sacar a toda persona de cualquier situación y darle un mejor futuro. Amén. Así que Pablo es el que está hablando esto y diciendo que deja atrás el pasado. Esto nunca hubiera sido posible si él se hubiera quedado pensando en lo malo que hizo. Llegó a matar cristianos, los arrestaba, los golpeaba y también los echaba a la cárcel. Un día vino con los Gálatas y les dijo: yo a ninguno de ustedes los he ofendido, a ninguno le he faltado al respeto. Y había varias viudas ahí, huérfanos ahí, gracias a él. ¿Sí? ¿Por qué dijo esto? Porque él está diciendo: la persona que les hizo daño ya se murió. Seguramente por ahí alguien hubiera querido reclamarle algo. ¿Sabes que me estás hablando de una persona que ya se murió? Pero Pablo se centró en la misión que Cristo Jesús le había dado. ¿Sí? No importa qué tan bonitos fueron aquellos tiempos, se acabaron. Hoy tengo un plan, un propósito de Dios para el futuro. Me voy a centrar en él. No me sirve lo bueno del pasado, lo malo menos. Con más razón lo olvido. En Cristo Jesús he sido perdonado. Y todo lo malo que sucedió en tu vida, Jesús lo va a usar para hacer algo bueno contigo. Por eso es que aún de lo malo tienes que ser agradecido. Todo lo malo que te ha ocurrido, agradécelo, porque Dios, no que agradezcas lo malo que te ocurrió, agradece que eso malo Dios lo va a usar para convertirlo en algo bueno. Romanos 8:28, vamos a la Biblia de las Américas, por favor. Dice la palabra: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para aquellos, permítanme tantito que ya lo moví. Perdón,
Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Así que en vez de estarte condenando, culpando, puedes agradecer a Dios por usar todas las cosas malas junto con las buenas para tu beneficio. ¿Sí? No dejes, no vuelvas a sentirte indigno por eso. Eres tan digno como Cristo Jesús, porque Él derramó su sangre para que tu pecado fuera perdonado, tu falla fuera perdonada. ¿Sí? Dios utiliza los mayores líos de nuestras vidas para podernos llevar hasta donde estamos ahora. Él convierte los errores en obras maestras. Incluso cuando nos damos cuenta de que hemos echado a perder varias cosas, Dios puede cambiar esas cosas en algo mucho mejor para siempre. Nunca debemos de olvidar que somos obras maestras de nuestro Señor. Efesios 2:10 dice la palabra, porque somos hechura suya. La Nueva Traducción Viviente dice, somos las obras maestras de Dios. Todo lo que Dios ha hecho con nosotros lo ha hecho perfecto, bendito Dios. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. No dice por todo, dice en todo. En medio de un problema da gracias. Por el problema no. Porque aún allí Dios está a cargo de tu vida. Puedes estar en un lugar de confusión, en un lugar de dolor, incluso en un lugar de muerte. Pero nunca podrás estar en un lugar donde no esté Dios. Dios siempre estará contigo. Por eso dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Amén. Así que puedes transformar ese remordimiento en acción de gracias. Gracias, Señor. Para algo va a servir todo eso que hice mal, todo eso que sufrí, todo eso que me equivoqué. En algo bueno lo vas a convertir. ¿Sí? Eso me ayudó a madurar. Hay algo siempre que podemos agradecer. Dios siempre estará contigo en todo momento. Él va a usar incluso tus fracasos como una herramienta para mantenerte humilde. Cada vez que cada uno de nosotros sabemos que Dios nos ha perdonado algo, nos ayuda a mantenernos humildes. Cuando sabemos que no fue por nosotros, que todo se lo debemos a Él, nos damos cuenta que no tenemos nada de qué gloriarnos, de qué creernos. Todo lo ha hecho Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí donde estás, hay algo que todavía te causa cierta vergüenza, culpa. Todavía hay algo ahí que te condena, que te hace sentir mal delante de Dios o de otras personas. Ahí dile, Señor, gracias por perdonarme todo en Cristo Jesús. Gracias por haber mandado a tu Hijo a derramar su sangre para que todos mis errores tú los puedas usar para cosas buenas. Gracias en el nombre de Jesús. Habla con Él. Ya no hay nada. No estás marcado. Crecí en una iglesia donde me enseñaron que una vez que llegara a la presencia de Dios, Dios empezaría a sacar un archivo y empezaría a señalar todos mis errores. La verdad, el cielo no era tan agradable. Era agradable saber que no iré al infierno, pero saber que ir al cielo y ser señalado por mis errores, la verdad me hacía muy difícil el anhelar estar en la presencia con Dios. Pero una vez que entiendes que su sangre ha quitado todo pecado de aquí a la eternidad, el día que le pasaran ese archivo al Señor, abriría el archivo y diría, todo está en blanco, no hay nada de qué decir de ti. Y entonces su Hijo sonreiría y te dirá,
Mi sangre lo borró todo. Eres perdonado, eres libre. No hay nada contra ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Rey. Él te ha perdonado todo. No solo te ha perdonado, te ha dejado limpio. Eres santo, justo. No hay diferencia entre el Jesús que está sentado a la derecha del Padre y tú. Son igual de santos, de justos, de limpios. Amén. Así que no permitas que el enemigo te haga sentir menos. Levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí sin ningún remordimiento, sin culpa. Que nos encuentre sin ninguna condenación. Los que así lo haremos, decimos amén.